Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este foro que le hemos denominado Derecho para Todos con la finalidad, pues, de hacer más accesible la difusión del derecho y sobre todo analizar cuestiones que quizás no se analizan jurídicamente o si se analizan jurídicamente, a veces son tendenciosas por diferentes intereses que hay, sobre todo ahora con el nuevo diseño que se ha programado sobre la reforma que ya se llevó a cabo, perdón, al Poder Judicial y ahora se están reformando algunas leyes secundarias. Ahora hemos invitado al querido maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, que es un excelente colega, siempre está dispuesto a entrar a los interesantes debates y también, ¿por qué no decirlo?, a pues tratar de hacer un análisis jurídico serio. Eh, Mi querido amigo, colega Jesús Manuel Orozco, perdón. Él es miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, es egresado de la Facultad de Derecho de la querida Universidad de Guadalajara, ha escrito y publicado algunos artículos y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales. Bienvenido, estimado Jesús, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Es un placer y privilegio volver a encontrarnos de esta manera virtual en el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y toda la comunidad que nos sigue, interesados de la cultura jurídica, de estar actualizados, de participar en los debates públicos y jurídicos que actualmente nos corresponden. Son épocas muy interesantes para ser un abogado constitucionalista, para interesarse por los derechos humanos y para poder hacer que las voces se escuchen de una forma más reflexiva. Muy bien, Manuel. Vamos a tener algunas escenas que vamos a compartir aquí para empezar a tocar el tema, porque una de las cuestiones que muchas veces se da cuando se encuentran en el proceso legislativo, pues pocas veces hay difusión de exactamente qué se pretende reformar literalmente, y lo que se habla únicamente es de opiniones a favor o en contra y no tenemos una fuente directa para analizarlo. A ver, vamos a ver cómo se aprobó. Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 322 votos en pro, 123 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 322 votos los artículos reservados en términos del dictamen. 323, correcto. Uno más, 323. ¿Se corrige, señor secretario? ¿Es correcto? Sí, 323 votos. Aprobado por 323 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Bueno, ahí tenemos por lo menos la aprobación por el número de votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero no tenemos exactamente qué aprobar. ¿Quieres iniciar la charla, por favor, Manuel? Sí, con todo gusto, profesor. Mire, estamos haciendo un gran reordenamiento jurídico y constitucional derivado de la gran reforma a la Constitución de 15 de septiembre de 2024, relativa a la nueva configuración del Poder Judicial. Y posteriormente hubo otra reforma que se llamó de la impugnabilidad de la Constitución. Esto con el efecto
de que pueda ser improcedente cualquier tipo de controversia o impugnación que se haga a la norma suprema. Esta reforma fue de 31 de octubre de 2024. Como es notorio y conocido por todos, esto ha ocasionado un gran revuelo político y social. Ha sido una reforma sumamente controversial que tiene contenidos que deben ser explorados poco a poco, y en ese sentido se encarrilan estas reformas a la ley de amparo. ¿Para qué? Para dar una cohesión a lo que se reformó el 15 de septiembre de 2024 en la Constitución, plasmarlo en la ley de amparo. Por vía de ejemplo, en esta reforma constitucional se estableció que la Suprema Corte ya no va a funcionar con 11 miembros, sino solo con 9. Asimismo, se derogan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular reflexionaré un poco más tarde. Entonces, evidentemente, la ley de amparo tiene que recoger estos aspectos, de que ya no existen las salas de la Suprema Corte y de que, por ejemplo, las mayorías de votaciones en la Corte, las mayorías calificadas, deben darse por 6 votos, no así por 8 votos, como anteriormente se solía realizar. Asimismo, debe de ponerse todo en relieve sobre la nueva configuración de los órganos jurisdiccionales. El punto más fuerte de esta reforma del 15 de septiembre consistió en la designación de los jueces federales y magistrados de circuito mediante voto popular, que también esto tiene muchos matices, porque políticamente se ha plasmado la idea de que cada persona va a votar por su juez, pero realmente ya en la operatividad propia de este procedimiento complejo no es tan sencillo como que una persona directamente hace el voto por la persona juzgadora. Todo el tema de circunscripciones electorales y de división territorial de la República Mexicana para que puedan hacerse los distritos de votación, esto ha generado bastantes conflictos. Por dar un ejemplo, hay tribunales que solamente residen en la Ciudad de México, pero que ejercen jurisdicción en toda la República, como son las materias de telecomunicaciones o las materias de ejecución penal. Esto, insisto, en el fuero federal. Y como son residentes solo en la Ciudad de México, en la boleta respectiva para elegirlos, únicamente los electores de la Ciudad de México van a poder designar a tales tipos de juzgadores con esa especialidad. No obstante, son jueces con una jurisdicción nacional. Y como bueno, hay pues mayor número de complejidades, ¿no? Esta reforma también a la ley de amparo plantea y propone aspectos sobre la no impugnación de reformas constitucionales y sobre mecanismos para que la suspensión de los actos reclamados sean atemperados y que por ningún motivo tengan efectos erga omnes, es decir, hacia personas que no son parte y que no litigaron en el procedimiento respectivo del amparo. Recordemos a todo el auditorio que el juicio de amparo es el mecanismo constitucional por antonomasia para la defensa de los derechos humanos de las personas en México. Este procedimiento constitucional tiene dos vertientes. Una es el juicio principal, que versa sobre analizar la constitucionalidad de los actos que se reclaman, y otro procedimiento subyacente al mismo es el incidente de suspensión. Esto es una medida cautelar para poder mantener viva la litis y poder hacer efectiva la sentencia que posteriormente se dicte en cuanto al fondo. Esta cuestión es muy conveniente de diferenciarla, porque, por ejemplo, en la prensa judicial o en la prensa común, constantemente se dice, a esta persona se le otorgó un amparo, y se le otorgó un amparo en el plazo de 24 horas, cuando realmente no es así. Lo que se otorgó fue una suspensión provisional, la cual se incardina dentro del incidente de suspensión y que por su propia naturaleza es provisional y debe ser dictada de manera expresa. Dicho esto, esta suspensión ha sido reformada en la ley de amparo para evitar que tenga efectos generalizados. Es decir, que solamente cuando una persona lo litiga, el amparo, únicamente la suspensión en concreto le puede beneficiar a dicha persona y no puede hacerse extensiva a personas que no han sido en parte. Este aspecto
se ha conocido en la doctrina académica como la fórmula de Otero o el principio de relatividad de las sentencias. Esto es, únicamente debe protegerse a la persona que participó en el proceso y no pueden extenderse los efectos hacia personas que no participaron. Esta llamada fórmula Otero ahora se traslada también al incidente de suspensión del amparo. Es decir, esta medida cautelar no puede ser extendida a personas que no han participado en ese proceso. Tengo dos comentarios al respecto. Por una parte, y en honor al ilustre jalisciense Mariano Otero, realmente en el voto particular que él realizó en aquel lejano ya 1847, él abogaba porque las sentencias tuvieran una protección amplia e incluso él en ese voto particular exploró la posibilidad de que la Suprema Corte hiciera un análisis abstracto de constitucionalidad y anulara generalmente todas las normas y las expulsara del ordenamiento. Esto que se materializó casi 150 años después en las reformas de 1994, cuando se hicieron las acciones de inconstitucionalidad. Realmente esta fórmula de relatividad de las sentencias proviene de Luis Crescencio Rejón, este gran insigne gobernador de Yucatán, que plasmó un juicio de amparo local para la provincia de Yucatán. Ahí sí se preveía esta fórmula de relatividad de las sentencias de amparo. Pero bueno, a lo largo del tiempo la doctrina comentó que esta fórmula más bien era la fórmula de Otero, cuando realmente considero que esta fórmula es la fórmula Rejón, no la fórmula Otero. El segundo comentario que tengo es relativo a que este tipo de reformas ciertamente protegen mucho el poder del ámbito legislativo. Actualmente el partido gobernante tiene una mayoría abrumadora en ambas cámaras y considero que se aprecia y todas las normas que se dictan se hacen a favor del pueblo o a favor y con el supuesto apoyo popular y la voz cantante de todo el pueblo. Sin embargo, creo que ahí hay que bajar dos rayitas y hay que ser muy, muy mesurados en este aspecto, porque históricamente el poder desbordado tiende a cometer arbitrariedades. Y es muy sano que en todo ejercicio democrático haya un sistema judicial que pueda contrarrestar la voz del legislativo a fin de evitar y corregir excesos o errores. En este sentido, cuando un juicio de amparo se promueve, considero que hay casos que es válido que la medida cautelar de suspensión pueda tener un efecto mayor y no solo a las personas que lo litigan. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo, al ser un procedimiento técnico y complejo, normalmente implica que la persona que pide el amparo pues se hace valer de abogados solventes que pueden llevar este tipo de procesos y que evidentemente cobran un honorario. Y hay personas desprotegidas o vulnerables que no tienen esa posibilidad cotidiana de poder acudir a un juicio de amparo a defenderse. Y por ejemplo, en casos donde se impugna la validez de una ley, creo que es razonable y justo que una suspensión pueda tener efectos generales, evidentemente viendo caso por caso, porque al final de cuentas muchas personas pueden ser beneficiadas y al fin de cuentas pues se trata de una medida cautelar que pues, con el paso del tiempo puede ser, no puedes, deja de surtir los efectos cuando se resuelve el fondo de una controversia. Hasta aquí dejo un comentario inicial, profesor, para no extender mucho. Muy interesante porque hay que analizar el contexto en el que se dan esta reforma o este proceso de reforma a la ley de amparo que viene, como bien se señala por el maestro Jesús, adecuarse a las reformas que se han hecho al Poder Judicial. Toca dos puntos muy interesantes. Una de ellas que simplemente hay que decirlo, el artículo 61, fracción primera de las causas de improcedencia, se dice que contra reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo, y esa reforma no fue hecha por el gobierno actual, sino que data del 2013. Una de las cuestiones también toca un tema también álgido, que es los efectos relativos de la sentencia.
Para que comprendamos, toda sentencia es obvio que únicamente puede afectar a los contendientes en cualquier juicio. Pero aquí el tema es que cuando sea una ley general, es decir, una ley que afecta a una gran cantidad o que puede afectar a una gran cantidad de personas. Y este egoísmo liberal, podríamos decirlo, de la relatividad de la sentencia, que vamos a ver si realmente es la fórmula de Otero o la fórmula de Mariano, ¿no? Eh, y vamos a escuchar, si te parece, Manuel, para seguir comentando el tema, algunas opiniones de, sobre todo de los actores de esta reforma o de los que son disidentes de la reforma del Congreso. Ciérrese el sistema electrónico de votación y la El Pleno de plataforma. la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la ley de amparo. Los detalles contigo, Fernando Damián. Muy buenas tardes. Con gusto, pues efectivamente la Cámara de Diputados aprobó hace unos momentos las reformas a la ley de amparo para armonizar dicho ordenamiento con los cambios constitucionales al Poder Judicial aprobados por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales en septiembre del año pasado. Así, avalado en lo general con 338 votos a favor y 126 en contra, y tras desechar la totalidad de las reservas presentadas, el proyecto de decreto pues ya fue turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Entre otros aspectos, Dani, la legislación reglamentaria en materia de amparo pues establece que en los juicios sobre la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso se dictarán efectos generales en las respectivas sentencias. Con ello, las resoluciones de los jueces en esta materia solamente protegerán a quien hayan promovido el recurso, lo cual fue objeto de cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición. Así, el priista Arturo Yáñez advirtió en su turno que con esta reforma lo que sucederá es que quien tenga dinero va a promover un amparo, lo hará y ganará la inconstitucionalidad, pero los efectos solo beneficiarán precisamente a quien promovió el amparo, y quienes no tengan la posibilidad económica de promover estos recursos, pues simplemente no tendrán acceso a la justicia. Sin embargo, al fundamentar el dictamen por parte de la Comisión de Justicia y la Tribuna Parlamentaria, el legislador morenista Julio César Moreno defendió la reforma y sostuvo que el objetivo es que la justicia no sea un privilegio para unos cuantos, sino un derecho efectivo para todos. Puede ser que las reformas a la ley de amparo señalan además que la Suprema Corte de Justicia sesionará solamente en pleno con 9 integrantes en lugar de 11 y ya no en salas. Asimismo, para emitir declaratorias generales de inconstitucionalidad y hacerlas vinculantes para todas las autoridades, será necesaria mayoría calificada de 6 votos. Dan parte del contenido y de la discusión de las reformas a la ley de amparo aquí en el Palacio de San Carlos. Así es, Fer, y como todo, pues tensiones, opiniones encontradas al respecto, y como lo hemos visto en las más recientes reformas, por así decirlo, pues Morena y su mayoría, pues al final cambiando todo y aprobando todo. Así es, Dani, y ahora, pues una vez aprobadas estas reformas a la ley de amparo, ya el Pleno Cameral discute las reformas a la legislación secundaria en materia de supremacía constitucional que harán improcedentes las controversias y las acciones de inconstitucionalidad contra cualquier reforma a la Carta Magna. Gracias, Fernando Damián. Muy buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes también. Bueno, pues ahí tenemos algunos comentarios más. Es importante escuchar a todos, sobre todo que las cuestiones que nos hemos fijado en estos foros es hacer las cosas o tratar de hacerlos un poco más claras, ¿no? Porque inclusive entre el propio foro de abogados, a veces, y es normal porque no es una ciencia, sino es una cultura, el derecho, no nos ponemos de acuerdo. Y parte de no ponernos de acuerdo también es que pareciera, y en este sentido, antes de darle la voz nuevamente a mi querido
colega, pareciera, desde mi punto de vista, ¿no? Porque todo es discutible, con argumentos. Pareciera que todo estaba bien. Pareciera que antes de que hubieran estos cambios, tuviéramos una justicia que fuera accesible a todas las personas, que fuera pronta, expedita, y que ahora esa maquinaria, que antes era otra maquinaria y que en cualquier congreso lo que se busca es la mayoría, ahora podríamos decir están destruyendo todo el sistema jurídico mexicano con la finalidad de socavar la división de poderes. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente antes de estas reformas todas las personas tenían acceso a la justicia? ¿Realmente el juicio de amparo ha servido de manera eficaz para proteger a los más vulnerables? ¿Realmente antes de este diseño teníamos efectos generales en las sentencias de amparo? Y como bien has hecho una separación, mi querido Manuel, tenemos dos procedimientos en uno, vamos a llamarle así. Uno, la suspensión, que es como una anticipación a la sentencia, y otra, pues, cuando se va a resolver si realmente el acto es inconstitucional o no. Ahora, la pregunta es si en el principal, que es donde se va a resolver la controversia, no se permite, no es procedente el juicio de amparo, podrá suspenderse, ese sería un tema. Ahora, quiero decir, desde mi punto de vista, que lo que tendríamos que es acabar con los efectos relativos para ampliar las sentencias de amparo y permitir que se analizara, se sonaría raro la constitucionalidad de la Constitución, pero sí podríamos analizar la convencionalidad de la Constitución. De hecho, tenemos dos sentencias que nos han condenado por la prisión preventiva oficiosa, y el gobierno actual lo que hace es ampliar el catálogo de delitos que permiten automáticamente esta figura tan violenta para las personas que son procesadas, como unos efectos anticipatorios de condena. En este sentido, ¿cuál sería tu opinión, mi querido Manuel, y cómo podríamos ir desglosando el tema más? Y muy interesante lo que toca, profesor Lascano, que evidentemente no vivíamos una primavera de derechos humanos en el pasado, y menos aún se puede decir que actualmente vivimos una tormenta, un infierno de derechos humanos. El control del poder siempre será una cuestión muy atractiva para quien lo ejerce. Pero en ese sentido, pues estos foros y toda la labor que hagamos debe ayudar a poder tomar reflexiones y a ser críticos, pero con fundamento. Voy a hacer un par de reflexiones. Miren, por ejemplo, actualmente la Constitución, sabemos que es un texto que tiene 115 años, 108 años de vigencia, y que ha sido bastantemente reformado. mm, Más de 750 modificaciones en su totalidad. Actualmente el sexenio de la presidenta Sheinbaum lleva 11 reformas constitucionales. Pero, por ejemplo, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues se reformó sumamente bastante la Constitución. Hubo 28 reformas constitucionales, mismo número de reformas que se hizo en el sexenio de López Obrador, 28 reformas. Y en el sexenio de Felipe Calderón se reformó 30 veces la Constitución. Cabe indicar que una sola reforma puede contener o una o más modificaciones. Hay reformas como esta del 15 de septiembre de 2024, que reformó un número abultado de artículos. Pero, por ejemplo, si analizamos cuántos artículos han sido reformados, pues tenemos que, por ejemplo, con Felipe Calderón se reformaron 110 artículos constitucionales. Con Enrique Peña Nieto se reformaron 156 veces los artículos constitucionales, lo cual llama la atención porque la Constitución solamente tiene 136 artículos.
Si, por ejemplo, empalmáramos una modificación con cada artículo, pues la Constitución se reformó más del 100%. Es algo hasta que puede ser de esos absurdos, ¿no? Que da la forma del sistema político y constitucional mexicano. Con Andrés Manuel López Obrador se reformó 96 artículos y con Claudia Sheinbaum hasta el momento van 37 artículos constitucionales. Esto nos da a entender que es una constitución sumamente flexible y sumamente maleable, y se ha hecho de la constitución una norma reglamentaria, más que una norma que consagre los amplios contenidos y principios que nos rigen como personas y como sociedad. Ahora, usted se hace una pregunta, profesor, ¿el amparo ha sido eficaz? Yo creo que no, pero creo que ha sido lo más eficaz que tenemos hasta el momento. La justicia cotidiana, que es la de las entidades federativas, a la que se enfrenta la totalidad de personas, en donde se ventilan los asuntos civiles, comerciales, familiares, penales, realmente es una justicia colapsada. Es una justicia con pocos recursos materiales y humanos. Es una justicia que históricamente ha sido cooptada por los gobernadores y los partidos políticos. Los jueces estatales tienen mucha menos independencia que los jueces federales, y también en su calidad para resolver deja mucho que desear. La justicia federal también tiene muchos defectos, pero en términos cualitativos creo que tiene mejores calificaciones que la justicia local. Y en una justicia federal, y precisamente el amparo es el procedimiento por antonomasia, se tiene que el análisis del amparo son los actos de la autoridad, no análisis interpartes. Naturalmente hay dos posturas, una a favor y una en contra, que es la parte quejosa y la parte tercero interesada. Pero la litis constitucional fundamentalmente se ciñe entre los actos de autoridad que una persona indica que le agravian. En este sentido, el juicio de amparo tiene una vocación de poder estudiar los actos de la autoridad, y ciertamente pudiera mejorar el juicio de amparo, pero creo que ha podido ser eficaz y ha podido tener una historia de 150 años en nuestra Constitución. Este procedimiento sobrevivió a las 7 décadas que gobernó el PRI en México, y sobrevivió a esta dictadura perfecta, y creo que siguió teniendo mucho prestigio nacional e internacional el juicio de amparo. Y actualmente ha sido golpeado y ha sido encaminado a ser un poco más restrictivo, porque lo que yo advierto es una corriente para hacer más superlativo el poder parlamentario, y el juicio de amparo quiere dejarse con un poco más de efectos más cortos, que no pueda tener tantos efectos anuladores o anulativos como debería tenerlo en mi concepto. Quiero hacer otra reflexión que usted comparte sobre el análisis de la Constitución hacia sí misma. Ciertamente, en esta reforma de 30 de octubre de 2024, se indicó que no se puede impugnar ninguna reforma o adición a la Constitución. El artículo 133 de nuestra Constitución indica que la Constitución es la ley suprema y que por encima de la Constitución no hay nada ni nadie. Pero ¿qué pasa cuando la Constitución en sí misma e internamente tiene cláusulas que son lesivas para los derechos fundamentales? Usted ya dio dos ejemplos, la prisión preventiva oficiosa y también el arraigo. Pero pudieran existir más ejemplos que puedan ser dañinos para las personas. Así a bote pronto se me ocurre en este momento. Se acaba de prohibir el uso de los vapeadores o cigarros electrónicos, pero no está prohibida de ninguna forma el consumo de tabaco. Entonces, me pregunto, ¿esto no daña el principio de igualdad ante la ley? Porque una persona sí puede fumar un tabaco, un cigarrillo, un habano, y otra persona no lo puede fumar en una forma electrónica. ¿O dónde está también el principio máximo de libertad o de libre desarrollo de la personalidad? Ahora, desde un punto de vista de las herramientas que existen para impugnar, sí existen casos de un análisis de convencionalidad sobre la Constitución. El asunto Olmedos Bustos versus Chile de la Corte Interamericana, conocido como la última tentación de Cristo, realizó un análisis de convencionalidad sobre un precepto de la Constitución de Chile. El caso García Reyes versus México, donde usted, doctor Lascano, dio una opinión consultiva interesante y se recoge en la sentencia,
pues se indica que la Constitución mexicana es lesiva de la Convención Americana. También se analiza un precepto constitucional un precepto de la Constitución. Mi pregunta es, por estar algo en la Constitución, solo por ese mérito, ¿debe ser inimpugnable? ¿La Constitución no tiene entonces elementos en cuanto a sus contenidos o en cuanto a sus alcances que puedan ser debatidos? Creo que estamos caminando por una vía errónea, porque jerárquicamente, pues sí, una norma se pone en la Constitución y debate existe. Pero en cuanto a los contenidos, creo que hay mucho que nos puede dar, permitir que existan análisis sobre ese respecto. No ignoro que la ley de amparo dice en el artículo 61, fracción primera, es inimpugnable en juicio de amparo las adiciones o reformas a la Constitución. Pero en el mismo sentido, profesor, las dos siguientes fracciones dicen, son inimpugnables los actos de la Suprema Corte de Justicia y los actos del Consejo de la Judicatura Federal. Y políticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los tiempos que corren, pues tiene un prestigio por los suelos y políticamente hasta se ha dicho que es un parapeto constitucional que no sirve para nada, que es solamente un adorno. Incluso los actos del Consejo de la Judicatura Federal, tuve la oportunidad de yo dictar una ponencia en la Universidad Autónoma de Chiapas en el 2017, donde subrayé que esa previsión era inconvencional. Porque ¿cómo no van a ser impugnables los actos del Consejo si es una autoridad del Estado que puede dañar derechos fundamentales? Imaginemos que algún día al Consejo de la Judicatura se le ocurre inhabilitar a ciertos abogados para que no litiguen en tribunales federales, o de una forma arbitraria realiza un acto, no sé, en contra de un perito y lo sanciona, lo multa, le revoca su cédula. En fin, muchos actos que sí pueden ser impugnables. Entonces creo que en la medida en que se amplifique el debate constitucional, podemos ganar y podemos tener sociedades más justas. Muy bien, muy interesante. Se me ocurren algunas reflexiones de estas ideas que has manejado. Una de ellas podríamos decir que había que reformar la ley de amparo y decir, si estás de acuerdo, son impugnables a través del juicio de amparo las arbitrariedades previstas en la Constitución, así como las arbitrariedades previstas por la Suprema Corte de Justicia y las arbitrariedades previstas por el Consejo de la Judicatura, porque realmente eso es lo que son. Ahora, nosotros como abogados nos han vendido dogmáticamente que todo lo que está en la Constitución está bien y lo que hay que proteger es a la Constitución, pero en la reforma a los derechos humanos se estableció, al igual que en el sistema interamericano, un principio fundamental que es el principio pro homine, que significa que debe de imperar la interpretación que más favorezca a la persona. Por ejemplo, ayer leía que se resolvió por una sala un amparo con la autoridad responsable, era el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, por el cobro de cuotas, porque la Constitución establece que la educación es gratuita, inclusive hasta nivel superior. Y aquí tenemos una situación de que simplemente había dos posiciones, por llamarlos así. Los que sí decían que era inconstitucional cobrar cuotas y los que decían que no era inconstitucional. Simplemente aplicando el principio pro homine, si teníamos dos interpretaciones, deberíamos aplicar por la fórmula constitucional y del sistema interamericano, pues la que más favorezca a la persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo hacia el texto y no hacia la persona. Por eso el principio pro homine es muy importante. Estos dogmas de la supremacía constitucional son un peligro porque, por ejemplo, ahorita tenemos una situación que nos dieron un ejemplo de los buenos ejemplos que dan los gringos, que no son muchos actualmente, cuando hubo una orden ejecutiva para que las personas que nacieran en territorio norteamericano, pero que sus padres estuvieran irregularmente en el país, pues no se iban a considerar estadounidenses a través de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
y el Poder Judicial suspendió porque eso atenta contra la Constitución. Y entonces vemos que de una u otra manera el juicio de amparo o los medios de control constitucional son para beneficiar a las personas, no a los documentos. Y como tú has señalado, una gran cantidad de reformas a la Constitución. No sé si recordemos que cuando estudiamos derecho decíamos que el procedimiento más difícil era el procedimiento para reformar la Constitución, puesto que se requería una mayoría calificada y además la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Caray, es la disposición que generalmente se reforma más, perdiendo el espíritu de ser un procedimiento rígido. Y tendríamos una pregunta. ¿Quién controla al Poder Judicial? Este es un tema importante porque hablemos que la Constitución es un producto de servidores públicos. Eso es lo que es. La Constitución es un producto de servidores públicos y los actos de los servidores públicos, del nivel que sea, no pueden quedar impunes. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen los servidores públicos que no protegen derechos humanos? Porque, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados, no dice podrán, dice están obligados. Y al decir obligados crea una obligación que es un vínculo entre alguien que le puede exigir ese obligado un comportamiento. Y ese comportamiento que se le exige, ¿cuál es? Proteger, garantizar, respetar y promover y reparar derechos humanos. No dice reparar a la Constitución, no dice proteger a la Constitución, sino lo que se protege es al ser humano. Y entonces la discusión sobre la supremacía constitucional, que también aquí podríamos decir que más que una regla, digo que más que un principio, porque un principio es flexible, se aplica de diferente manera, es una regla. Podríamos decirlo de otra manera, es un argumento de autoridad, es decir, es intocable. Y cuando las cosas son intocables, pues es difícil utilizar la razón y resolver las formas de mejor posible. El decir supremacía constitucional, desgraciadamente, es decir, resolvamos los problemas humanos de forma abstracta. Y eso lo vemos ahorita con la prisión preventiva oficiosa, que es el ejemplo más sencillo que se me ocurre. El juez no puede mirar si es una persona discapacitada o con discapacidades, es una persona de la tercera edad, si es una persona embarazada, una mujer, un joven de 18 años, sino que a todos los trata por igual. Les decreta la prisión preventiva oficiosa. ¿Debe existir la prisión preventiva? Sí, de forma justificada, pero no a rajatablas. Entonces, tenemos un diseño constitucional que ahorita y antes, pues no ha cumplido. Y eso también, y ese sería un tema sobre las deficiencias estructurales de nosotros los abogados. Por ejemplo, yo no veo que nadie desde hace mucho diga, debemos de acabar con esa fórmula que del estricto derecho, que se convierte en un laberinto, porque el estricto derecho, vamos a suponer un ejemplo, que para abrir una puerta tenemos que ir abra calabra, ¿no? Y resulta que decimos abra pata, y pues no, entonces no se aplica y se borra, y aquí vemos que el amparo no es un juicio, sino es un recurso porque se exige que la persona argumente, no solamente borra el principio de dime los hechos y te da el derecho, sino que exige, violando la simpleza de un recurso, de un juicio, dime los hechos y además argumenta. Bueno, ¿qué te parece estas reflexiones, estimado?
Se nota su beta procesal, profesor Lascano. Pues en ese sentido el amparo no es una acción, es un recurso entonces. Y cuando debería ser una acción de constitucionalidad eficaz y sencilla, como dicen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Sí, y es que si regresamos a la historia, pues llegó un momento en que como se estableció el amparo, pues todo el mundo de los abogados por todo acto interponían el juicio de amparo, admitían una demanda, juicio de amparo. Abrían el juicio de aprueba, una demanda de amparo. Y entonces empezaron a tratar de impedir que se llevara a cabo el amparo por cualquier acto. Y empezaron inventando y al final a alguien se le ocurrió, pues pongamos que tiene que decir claramente cuál es el acto y por qué le viola esos derechos. Es decir, como decía Fix Zamudio, una especie de casación de un recurso complicado. Entonces, podemos decir, y ese ya sería también un tema adicional, el amparo mexicano realmente sencillo, el amparo, y antes se justificaba porque no quisiera decir el número de tribunales colegiados, de juez de distrito, porque no lo sé, pero tenemos una cantidad de tribunales colegiados. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos 4 tribunales colegiados de circuito. Entonces, antes, pues sí se justificaba porque la Corte tenía que conocer todos los asuntos, pero a partir de 1951, que se crean los tribunales colegiados de circuito, que son tribunales terminales generalmente, entonces ya no se justifica establecer causas de improcedencia como cuando nacieron, sino se necesita realmente que se pueda acceder fácilmente al amparo. Y una de las preguntas que siempre hago yo es cuál es el derecho humano más importante. Y pues todo el mundo dice la vida, la libertad, y pues yo llego a un momento en el que digo, no, el derecho humano más importante es el acceso a la justicia, pues es aquel que garantiza todos los demás derechos. Por ejemplo, en el caso que he mencionado sobre la educación gratuita hasta la etapa superior, pues eso lo dice la Constitución, pero resulta que un tribunal dice que no, que lo que dice la Constitución literalmente o el espíritu de esa gratuidad, pues no existe y se aplica la interpretación que más perjudica a la persona. Bueno, ya dije varias cosas, te paso todavía me falta el cierre espectacular. Nah, Sí, gracias, adelante. profesor. De hecho, tengo aquí el informe del Consejo de la Judicatura 2023 y se indica que existen en México en total 919 tribunales federales, entre juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Y tribunales colegiados de circuito hay 258 en toda la República. Y esto es sumamente interesante porque recordemos al auditorio que los tribunales colegiados de circuito son los que tienen la competencia para conocer y resolver el amparo directo. Este amparo directo es el que se interpone en contra de sentencias definitivas y realmente es la última fase de decisión de todo juicio que existe en México. Salvo casos muy puntuales, puede ir a la Suprema Corte en una revisión, pero la mayoría del caso, 98% de este, termina en un tribunal colegiado. Y estos tribunales colegiados de circuito están habilitados para dictar jurisprudencia y tesis de jurisprudencia. Esto quiere decir que hay 258 órganos creadores de precedentes de jurisprudencias por reiteración que son pues, puestos en la palestra de la cultura jurisdiccional y judicial en México. Entonces, es evidente que hay un sinnúmero de precedentes que hay que estar atentos y naturalmente pues va a haber contradicciones. Entonces, es un mundo de información del que tenemos. Por otro tema, pues sí, ciertamente estamos, y creo que estamos sobrevaluando mucho decir que todo lo que la Constitución diga es correcto. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con usted.
Y resalto de que en vez de proteger personas, parece que protegemos papeles o documentos, solamente por su jerarquía. Esto de la supremacía constitucional, pues también tiene mucha historia. Hay una frase muy interesante de un Chief Justice, que fue el presidente de la Corte Suprema estadounidense, que decía que vivimos bajo la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Esta frase se le atribuye al Chief Justice Charles Evans Hughes. Entonces, es una constitución judicialista, es decir, de una manera incluso ególatra, los tribunales se arrogan la última palabra constitucional. Pero hay otras teorías también, profesor. Por ejemplo, hay un tratadista alemán, Peter Haberle, que él habla de la sociedad abierta de intérpretes constitucionales. Y creo que esta doctrina es donde deberíamos transitar, porque la Constitución debería ser un texto vivo y que se nutra por las visiones divergentes de toda la sociedad. Y no solamente lo que digan los jueces, ciertamente tiene mucho interés lo que ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo que digan e interpreten los partidos políticos, las universidades, los centros de pensamiento, la sociedad civil, los gobernadores, y un punto muy interesante también, las legislaturas de las entidades federativas. Recordemos que la Constitución mexicana, por ser rígida, requiere 2/3 partes de ambas cámaras para ser aprobada. Pero como somos una federación, se requiere la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. En este caso, 17 legislaturas de los estados deberían votar a favor para que se apruebe una reforma constitucional. Pero en la práctica, doctor, las legislaturas de los estados pues están prácticamente borradas y no existe, a menos en los registros que yo tengo, alguna reforma constitucional que haya sido detenida por que las legislaturas de los estados hayan defendido el federalismo, por ejemplo. Es un tema que debe ser tocado, que debe ser sumamente reflexionado. Prácticamente todo este siglo, desde el 2000, la mayoría de reformas que se hacen a la parte orgánica de la Constitución versan por el artículo 73 de esta Carta Magna para que el Congreso Federal se arrogue muchas competencias que otrora le correspondían a las entidades federativas. Y yo no tengo registros que alguna legislatura estatal haya alzado la mano y haya dicho, no, un momento, eso es un centralismo. Tenemos que defender el pacto federal y no llevar todas las competencias hacia la Ciudad de México. Usted y yo que vivimos fuera de la Ciudad de México, nos damos cuenta que ciertamente las grandes ligas de decisión, de recursos, de reparto de poder, pues sí se dan en la capital del país. No somos una república federal. En los hechos realmente somos una república muy centralizada, ¿sí? En este sentido, creo que esta sociedad abierta de intérpretes constitucionales debe tener más eco. Incluso las legislaturas de los estados tendrían que hacer mayores reflexiones o incluso promover y proponer reformas o adiciones a la Constitución. Esta reforma que estemos hablando del Poder Judicial, hubo casos realmente atroces donde mayorías legislativas de Morena en los estados se apresuraban como para tener el premio del primer lugar de la legislatura que ha aprobado una reforma a la Constitución, y hay sesiones irrisorias donde a las 2 o 3 de la madrugada sesionaban los congresos de los estados y en 20 o 30 minutos aprobaban un dictamen de una reforma constitucional, que realmente en los hechos esos 20 o 30 minutos no dan ni siquiera posibilidad de leer los dictámenes, de debatirlos, de firmarlos o de hacer una buena reflexión parlamentaria para poder ver las cosas que estemos aprobando, ¿sí? Pues son comparsas, sí, totalmente. acompañan, no debaten. Debería de haber una fórmula en el cual por lo menos presentaran, si están a favor, presentaran cuestiones razonables, enriquecer la iniciativa, porque es un procedimiento de participación, no de aclamación. ¿Qué responsabilidad tienen esos diputados también cuando ni siquiera deliberan?
que es su función fundamental. Adelante. Y hay otra herramienta, profesor, que también, por ejemplo, valdría la pena reflexionar en México, que es el control preventivo de constitucionalidad. Por ejemplo, en Francia, el Consejo Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional, sino podría llamarse como una especie de consejo de sabios, donde participan expresidentes, gente notable, presidentes de la Corte Suprema, etcétera, tiene una composición heterogénea. Antes de que se hagan reformas constitucionales a capítulos específicos de la Constitución francesa, tiene que pasar por un análisis más profundo y que preventivamente se puedan purgar todos los vicios. Recordemos, la Constitución es, en teoría, escribir en piedra las cuestiones que nos van a regir como sociedad. No es escribir en arena, que esto con el viento del tiempo se pueda borrar. Pero esto lo hemos tomado muy a la ligera. Creo que hay que reflexionar en formas nuevas de poder poner candados a la Constitución. Por ejemplo, al capítulo primero, que es sobre los derechos humanos, no debería ser reformado tan a la ligera ni poner cualquier cosa que a la mayoría política en turno se le ocurra. Sí, muy bien. En 1836, con Santana, tuvimos al Supremo Poder Conservador, que era el cuarto poder, y hacía funciones de anular las leyes cuando eran inconstitucionales, y estaba conformada por notables. No duró mucho, porque era independiente del Poder Judicial. Habría que buscar un diseño que fuera eminentemente mexicano. Voy a agregar algunas cositas, me permites, Manuel, y eh, ahorita me das tu opinión respecto a ello. Bueno, a mí me gusta mucho siempre, y yo creo que todos lo hemos visto, que al ingreso de cualquier juzgado de distrito se encuentre esta frase, ¿no? Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare, lo defienda contra la arbitrariedad. La importancia del acceso a la justicia, y lo decía José María Morelos y Pavón, pues antes de que existiera el juicio de amparo, pero ya utilizaba la palabra ampare y proteja, ¿no? Ahora, José María Morelos y Pavón también hablaba de una soberanía que fuera dimanada inmediatamente del pueblo. Recordemos que en aquella época, pues, nos gobernaban los virreyes, ¿no? Que eran elegidos por el rey, ¿no? Y no teníamos la posibilidad de votar por ellos. El pueblo debe depositar, decía, la soberanía en un Supremo Congreso Nacional Americano. Y hablaba, desde luego, de los poderes legislativos, ejecutivo, judicial, que deben estar divididos en cuerpos compatibles para ejercerlos. Muy interesante, la verdad, sobre todo porque se da esto en un contexto del movimiento de independencia, que es una aspiración. De hecho, él habla de los sentimientos, en los sentimientos de la nación, pues de esta situación. Ahora, ¿cuáles son las reformas específicas? No sé si se alcanza a ver lo que he podido yo, que ya lo hemos comentado, la limitación a los efectos generales que tengan las sentencias. Bueno, tenemos el principio de la relatividad de la sentencia, la fórmula Otero, la fórmula que limita que las sentencias tengan efectos erga omnes, pues de una u otra manera, desde que surgió el juicio de amparo. Ahora se dice el uso abusivo del amparo. Se argumenta que el juicio de amparo se ha desvirtuado que ha sido utilizado por las grandes compañías y grupos de poder para frenar políticas públicas en beneficio de la nación. Se dice que la defensa de intereses particulares, se señala que el amparo ha sido utilizado para proteger intereses particulares en detrimento del bienestar común, especialmente las empresas
contaminantes y evasores de fiscales. También podríamos agregar que se habla de que la Corte busca ser más eficiente, eliminando las salas que ya has mencionado, maestro Manuel, para que la toma de decisiones pues sea únicamente por un pleno. Se advierte una limitación al acceso a la justicia por carecer el juicio de amparo de efectos generales, y se dice que se va a golpear a las poblaciones con menos recursos. Bueno, eso ya pasa desde hace mucho tiempo. También se dice que va a haber una concentración del poder. Bueno, pues todas estas son, podríamos decir, buenas intenciones o malas intenciones, porque, porque estamos en un proceso de construcción. No podemos decir que el sistema no ha funcionado, pero sí puedo decir que el sistema anterior no funcionaba, que todavía sigue siendo el actual. Y ahora que hay una disputa en la paternidad de la relatividad de la sentencia, fíjense qué interesante lo que dice Alexis de Tocqueville. Dice, si el juez hubiera podido atacar las leyes en una manera teórica y general, hubiese podido tomar iniciativa y censurar al legislador, hubiera entrado brillantemente a la escena política, convirtiéndose en campeón y adversario de un partido, suscitando todas las pasiones que dividen al país al tomar parte en la lucha. Pero cuando el juez ataca una ley en un debate oscuro y sobre todo una aplicación particular, oculta en parte a las miradas del público la importancia del ataque. Y esa es la fórmula Otero. Aquí hay una cuestión muy importante de Alexis de Tocqueville que a mí me llama la atención porque estamos hablando del siglo XIX. La pregunta es, ¿se ha convertido en adversario político la Corte o no? Ahora, otro punto también importante es lo que ya mencionaste, y que también desde una perspectiva pues de libre desarrollo de la personalidad, pues los vapeadores podrían considerarse, ya la Corte dijo que se podría consumir marihuana con fines lúdicos, pues, pero sin embargo se critica esta resolución de la Corte porque atenta contra el derecho a la protección de la salud, que realmente lo que vemos en el fondo, pues son intereses económicos, porque como bien dices, pues debería de prohibirse otras sustancias que son lícitas, pero que también dañan al ser humano. Ahora, esta decisión pues es cuestionable, ¿no? Pero hay otras decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos una decisión de un tribunal colegiado de circuito que cuando García Luna era condenado en Estados Unidos, aquí se le ordenó a través de un amparo desbloquear las cuentas donde pues supuestamente tenía pues recursos ilícitos. Otro ejemplo, que son ejemplos porque realmente el año pasado la Corte concedió un amparo a un controvertido empresario. En este caso se le condonó, podríamos decir, o se esquivó el pagar 645 millones de pesos, con 3 votos a favor en el Pleno. Y se aplicó que este pago debería deducirse porque no se habían hecho las deducciones específicas. Ahora, a mí, en cuanto a lo que has mencionado, mi querido maestro, creo que se deberían de implementar audiencias públicas. Audiencias públicas donde los jueces tendrían que rendir cuentas.
en esas audiencias públicas que transparentaran la labor judicial, deberían explicar los razonamientos que hay detrás de sus sentencias. Eso aumentaría, considero, la confianza de las personas. Es importante, pues, la participación de la sociedad civil, ya lo manifestaste, en cuanto, pues, por ejemplo, nosotros llevamos algunos asuntos en el despacho, pero nosotros no conocemos a los jueces. Los jueces generalmente no dan la cara y es difícil, pues, que rindan cuentas. Esta discusión entre el foro que podría hacer, podría también mejorar la calidad de las decisiones. Desde luego, lo que se busca es la imparcialidad. Ahora, también un problema que tenemos es la educación jurídica, porque jurídicamente, desde 1969, con la Convención de Viena, se dijo que los tratados internacionales no podrían desobedecerse justificándose con una ley nacional, incluyendo la Constitución, desde 1969, y México firmó esa convención. México estableció, la Corte estableció que también firmamos la jurisdicción, aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana y desde luego también la convención. Y en determinado momento la Corte Interamericana nos condenó, y lo que se hace es buscar evadir. Y una sombrilla, vamos a llamarle protectora, de estas arbitrariedades es la supremacía constitucional, porque hasta ahí se acaba la discusión. Si se respetan y se fortalecen los derechos humanos, ¿se estaría violando la Constitución? Debería ser parte, si no quieren ser los legisladores de las reformas judiciales, deberían ser partes, o deberían ser escuchados en un foro que no fuera de interés académico, aprovechar la experiencia de los litigantes, porque los jueces o la función judicial y lo que hacemos los litigantes son posiciones y perspectivas completamente diferentes. Ahora, finalmente, el amparo, que ese sería el tema, pienso, en cualquier reforma, debería convencionalizarse, y ya tocaste el tema del artículo 25 de la Convención Americana. Y es tan sencillo que dice, todos los estados deben tener un medio de protección y deben tener un recurso sencillo y eficaz. De hecho, la primera condena, Castañeda-Gutmann versus México, fue porque no teníamos un modelo de impugnación en cuestiones electorales. Entonces, toda decisión debe ser impugnable. Y ese recurso debe ser sencillo y eficaz. Ahora, de sencillo, la propuesta sería acabar con el estricto derecho. Por ejemplo, recordé, Manuel, lo que al mencionar tú la cantidad de tribunales, ahora se dice que debe imperar la sana crítica y que debe de imperar, sosteniendo la sana crítica, las máximas de la experiencia. Pero los códigos, la ley no define qué son las máximas de la experiencia. Entonces nos vamos a la jurisprudencia o a los criterios aislados y resulta que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que sea tan complicado a veces resolver conflictos? Yo no digo que no sería discutible, pero es importante que establezcamos conceptos claros, más si son soporte de las decisiones judiciales. Ahora, finalmente dice el artículo 25 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana que este medio de defensa debe ser eficaz, y para que sea eficaz debe reparar integralmente derechos humanos.
Yo pregunto, ¿el juicio de amparo repara integralmente la violación de derechos humanos? No. Y dice también que otra perspectiva es sancionar a los victimarios bajo la garantía de no repetición y para impedir la impunidad. Y en ese sentido, en México y en muchos países latinoamericanos, lo que abunda es la impunidad y la corrupción. Entonces, tendríamos que hacer un análisis de las propuestas que deberían de estar desde nuestra perspectiva. No quiere decir que sean las únicas posibles, pero yo te pregunto finalmente, hablar de los efectos generales, hablar de la relatividad de la sentencia, no estaríamos discutiendo fuera del foco real de lo que debe ser un juicio de amparo en la actualidad del México. Adelante, por favor, mi querido maestro. Sí, muy interesante sus reflexiones, profesor. El amparo, pues como es la joya de la corona, pero está un poco raspada, tenemos que pulirla. Y hay muchas cuestiones que recojo de su comentario y tiene usted toda la razón. El tema de audiencias públicas, el juicio de amparo, el indirecto tiene la audiencia constitucional para ser resuelta, pero en la práctica no se desahoga en una sala de audiencias. La desahoga el secretario del juzgado en un escritorio, la mayoría de las veces sin presencia de las partes, levanta un acta y ya desarrolló la audiencia. No está cumpliéndose, por ejemplo, un principio de inmediación, donde debería estar el juez constitucional recogiendo toda la síntesis del proceso e incluso pudiendo dictar su decisión en ese momento, dejando un plazo razonable para que escribe, redacte y notifique la sentencia. Pero desde ese acto que pueda, en vivo y en directo, manifestar cuál es su decisión constitucional al respecto. ¿Sí? Esta falta, eso es en el amparo indirecto. Y en el amparo directo no hay audiencia para las partes. Queda planteada la litis en la demanda de amparo directo. Se da un plazo para alegatos o para amparo adhesivo de la contraparte. Se pasa a un magistrado ponente y se va a sesión. Uno puede estar presente virtualmente y escuchar el debate, pero no hay una inmediación al respecto. ¿Qué ha generado esta falta de audiencias en el juicio de amparo, profesor? El famoso alegato de oídos, en la cual el justiciable o el abogado que puede estar conectado tiene que ir a tocar la puerta del juzgador, solicitarle una audiencia y platicar sin presencia de la contraparte. Esto ha sido muy criticado por muchas instancias. Se dicen, ¿cómo es posible que yo he platicado con colegas de otros países y pues se escandalizan en saber que el juez te recibe para platicar un caso sin presencia de la contraparte? Y pues se les ha tenido que explicar, bueno, es que en la ley de amparo no existe una audiencia pública en donde el juez te escuche debatir y de viva voz tenga una sensibilidad directa con el caso. Entonces nos toca y tenemos que tocarle la puerta al juzgador federal para que puedas sensibilizarlo y puedas expresar tus argumentos más de fondo. Creo que sobre eso debe haber una reforma procesal al amparo. Debería hacerse un tema ahí. Otra, por ejemplo, profesor, tema procesal, que es también un tema en el que se dedica el colegio, es el tema, por ejemplo, de los impedimentos. Ha habido una chicana muy importante en el juicio de amparo, y usted lo comentó, el exceso y el abuso del amparo, que es conseguir suspensiones en el juicio de amparo y posteriormente estar promoviendo impedimentos en contra del juez por causas que no están probadas y que son inventadas por el justiciable. Pero de mala fe se le propone un impedimento y eso ocasiona que cese la jurisdicción del tribunal. Luego se va el caso a calificarse a un tribunal colegiado y se vuelve a aplicar un impedimento en contra de quien va a calificar el impedimento. Y así sucesivamente, una cadena de impedimentos que se pueden realizar con el efecto de prolongar indebidamente en el tiempo y de forma ventajosa una suspensión de los actos reclamados. ¿Sí? Entonces, ahí debería haber también reformas al respecto. Consideremos también que en la jurisdicción constitucional mexicana no existe la figura del juez sustituto.
como por ejemplo la tenemos en Colombia con el juez, ¿sí? Cuando hay un caso de impedimento o de inhibición judicial del juzgador, que se declare el propio excusado para conocer, bueno, entra un juez que sustituye. Eso no ocurre en México, no tenemos jueces sustitutos. Entonces, es un tema que la jurisdicción constitucional debe reflexionar. Sobre todo el año pasado este tema se vio bastante. Había temas y leyes que correspondían al Poder Judicial, por ejemplo, la extinción de los fideicomisos o el tope salarial, y la propia Suprema Corte tenía que resolver el caso. No obstante, había un interés directo porque esas leyes directamente afectaban al Poder Judicial. Mi opinión jurídica y procesal es que al no existir un juez sustituto en la jurisdicción constitucional, pues no había de otra más que la Suprema Corte pronunciara, porque se tiene la última palabra. Sin embargo, es un tema que debe atendernos y preocuparnos para que pueda ser resuelto. Y pues en suma, profesor, los jueces sin duda tienen que ser más responsables. Confío, aunque lo dudo, que esta reforma ponga más en la palestra a los juzgadores, que tengan que estar evidenciados sobre la manera en la que resuelven. De una forma muy cómoda siempre dijeron, es que los jueces hablamos por las sentencias, sentencias las cuales solamente se le notifican a las partes y no quedan disponibles para que el público, la academia, los colegios de abogados, etcétera, puedan analizarlas o criticarlas. Y no es cierto que el juez solamente habla con sus sentencias, el juez habla también con su comportamiento, habla también con su prudencia, habla con la actualización que tiene hacia los derechos fundamentales y hacia el compromiso con la justicia. Y sí, sin duda, yo comparto su visión. Tiene que haber una mayor responsabilidad y que el juez justifique las razones por las cuales decide de una u otra forma. La normativa lamentablemente tiene a veces puntos grises y eso se ve mucho, profesor, en casos en materia penal. Cuando hay asuntos grises que no se puede determinar bien por la ley, los jueces aplican un criterio distinto y eso da un gran ámbito hacia la corrupción, porque en la medida en que muchos se acercan a pedirle al juez algo o le pueden ofrecer, bueno, yo opto por esta interpretación que favorece a una persona. Pero si no hay dinero, no, entonces voy a ser muy estricto y el asunto litiga los años, ¿no? Esos son los puntos donde esta reforma también debió haber tenido, ya hablo en pasado porque no lo hizo, mayores mecanismos para que, por ejemplo, las quejas administrativas en contra de los jueces puedan avanzar de una forma más eficaz. Muy interesante porque las quejas generalmente pues son infundadas, ¿no? Pareciera. Y también algo que has mencionado, que recordemos que el procedimiento es de orden público, quiere decir que nadie puede modificarlo por determinadas circunstancias. O se cumple o se cumple. Y por ejemplo, muchos de los ministros de la Corte opinaron y opinan sobre las reformas. Y luego resulta que les corresponde a ellos decidir. Y eso jurídicamente se llama incompetencia subjetiva. Es decir, por eso quizás, recordando la lectura de hace rato, nos dicen que el juez debe resolver sin ser un elemento que esté en la contienda pública, pues, sino que pues debe hacerlo de forma razonada. Ahora, tenemos problemas y con esto quisiera terminar. Por ejemplo, yo quisiera estudiar, y ya lo he dicho, algunas reformas a la Constitución de las tantas que ha habido. Imagínense, esta es la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una de las universidades más importantes de Latinoamérica, y vean que la reforma pareciera que están, ¿de qué lado están? Porque miren, a partir del 19 de noviembre de 2022 se acabó la difusión de las reformas a la Constitución. Antes tenía entendido que eran puntuales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque generalmente, pues esos institutos tienen esa finalidad de dar a conocer, de informarnos, y es difícil, y al menos a mí me costó mucha dificultad encontrar claramente los puntos literales de la reforma. Así que
Ya que los tengamos, vamos a seguir analizándolo. Quiero agradecer al maestro Jesús Manuel Orozco. Le voy a pedir a Neidalí, a la licenciada Neidalí, que nos comparta. Vamos a hacer de entrega de un reconocimiento, una raya más al tigre. Y estaremos pronto en algunas actividades. Mandamos un saludo hasta Colombia al querido maestro Jaime Cubías Cárdenas y también al querido doctor Whitman Díaz. Vamos a esperar que... Ahí está. Bueno, a nombre de primera instancia del colegio, queremos entregar un reconocimiento al maestro Jesús Manuel Orozco Pulido por su destacada participación en el foro Derecho para Todos. Quiero decir que con este tema hemos abierto el foro con este nombre, Derecho para Todos, con el tema análisis de la reforma a la ley de amparo. Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. Un espíritu recorre en toda América, es el espíritu de los derechos humanos. Pues con esto nos despedimos. Mi querido amigo, ¿quieres decir algo adicional? Muchas gracias, doctor. Eso quiero decir porque siempre es un placer compartir y debatir con usted, aprender juntos, motivar a la comunidad jurídica que nos sigamos actualizando y retroalimentándonos. Y ha sido un privilegio para mí inaugurar estos foros Derecho para Todos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, mi querido amigo. Y tenemos algunas actividades que ahorita terminando le vamos a dar difusión para que nos acompañen. Mañana tenemos Viernes de Derechos Humanos. Tenemos un tema muy interesante sobre los adultos mayores que hemos estado. De hecho, tenemos un texto que acabamos de publicar. La dignidad y la vejez digna en México, un derecho humano con perspectiva de género en el adulto mayor. Aquí también es un tema, por ejemplo, mañana se lo voy a preguntar a nuestro querido invitado, el licenciado Javier Guerrero Luna, de Acatlán, de la Escuela de Estudios Superiores de Acatlán, sobre algunos criterios encontrados, ¿no? Que tenemos muchos problemas con esos criterios encontrados. También vamos a llevar en Cancún, Quintana Roo, en noviembre, las 10ª Olimpiadas Estudiantiles de Derechos Humanos. Esperemos tener al maestro Jesús de juez en esas actividades. Y estamos programando, por idea aquí de mi querido cómplice académico, que nos visiten en San Cristóbal de las Casas. Vamos a tener una estancia académica casi de verano, así que los invitamos pronto a que nos acompañen. ¿Dónde más? En TVLex. Gracias, querido Manuel. Gracias a todas y a todos. Y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Un abrazo. Igual.
Thank you.